Bien, retomamos este interesantísimo diálogo en filosofía y política con el filósofo José Luis Martí. De lo que decíamos en el podcast anterior, en el bloque anterior, creo que trae o se trae a colación esta cuestión de que estaría produciéndose como cambio ideológico, cultural, que cambia los parámetros en las referencias de lo justo, porque hablábamos de esta cuestión de la libertad, la igualdad, la solidaridad, es decir, la, la relación ideológica tiene un fundamento también de cambios y transformaciones, digamos, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo de alguna manera en el momento actual, que lleva a que lo que en algún momento parecía bastante claro, lo que ordenaba un Estado más justo, una sociedad más igualitaria, donde la libertad fuera centro de la singularidad de las personas, parecería ser que se ha trastocado de tal forma que hay otros parámetros, ¿no? Y parámetros que identifican a las formas hegemónicas que hoy se están dando las extremas derechas, y esto que tú decías anteriormente, a las formas identitarias que se ha desagregado de determinadas prácticas de izquierdo reconocimiento de las diferencias. Claro, yo creo que el primer punto aquí es reconocer que nuestras sociedades hoy en el siglo XXI son más complejas de cómo eran nuestras sociedades en el siglo XX. Estructuralmente, objetivamente son más complejas. Pero también nuestra mirada introspectiva sobre las sociedades, reflexiva, autorreflexiva, también es más compleja, se ha complejizado. Yo creo que eso es positivo. Entonces, claro, si uno echa la vista atrás y piensa en el siglo XIX o en el siglo XX, uno piensa en Marx, por ejemplo, y Marx tenía una mirada que, visto desde la perspectiva de hoy, era excesivamente simplista, ¿no? Reduciendo la sociedad, dividiendo la sociedad en dos clases, dos grandes clases, la capitalista y la trabajadora. Hoy en día este esquema no nos funciona porque la sociedad es mucho más compleja. Y lo mismo ocurre con las cuestiones identitarias, ¿no? Si el debate entre feminismo y machismo, no es que el machismo fuera ninguna doctrina, pero Claro. sí una actitud, si ese debate se planteaba en términos más sencillos como un equilibrio entre hombres y mujeres, pues hoy en día la cuestión de género ha explotado con una riqueza y una complejidad también mucho mayor, etcétera. Lo mismo podemos ver en otros ámbitos. Claro, eso hace que cuando abordamos estos temas más ideológicos, culturales en nuestra sociedad, las herramientas que teníamos tradicionales se nos han quedado un poco pequeñas, y se ha vuelto a abrir todo el debate, se ha abierto la baraja de nuevo y está todo en cuestión. Los pilares, digamos, de nuestra comprensión de lo que era la sociedad y la cultura y el individuo en esa sociedad de pronto, está puesto en cuestión y se reabre toda una reflexión ahí. Lo cual hace que, en mi modo de ver, explica por qué estamos viviendo una guerra cultural entre la izquierda y la derecha. O sea, parte de la confrontación ideológica, en lugar de ser una confrontación de modelos teóricos, digamos, académicos, donde distintos intelectuales proponen modelos de sociedad alternativos, pero bien cerrados, bien conformados académicamente, teóricamente o filosóficamente. Más que eso, lo que estamos viendo es una guerra en las trincheras de la calle y de los medios de comunicación y las redes sociales para imponer un relato y una visión cultural al otro, ¿no? En parte, y de manera excesiva, en mi opinión, con una visión de la sociedad muy adversarial, muy confrontacional y, por supuesto, muy polarizada, ¿no? Donde nosotros tenemos conciencia de en qué lugar estamos, deberíamos tener esa conciencia y entonces nos definimos en parte en contraposición con el otro y nuestro objetivo, sobre todo, es imponernos al otro. Yo creo que esto es uno de los elementos terribles que yo veo en nuestras sociedades democráticas de hoy, y que deberíamos intentar superar hacia una visión política mucho más orientada hacia el consenso y al debate público y a escuchar al otro y comprender al otro, lo que el otro tiene que Interesante lo que decir. traes, ¿no? Desde nuestras raíces, digo, de la filosofía, ¿no? Más allá que, como yo digo, yo soy un generalista y tú sos un especialista. A mí me trae a colación que estos 2500 años de Occidente ha tenido esto, cuando uno mira cómo un Sócrates se para a tratar de ordenar la relación entre episteme y doxa,
y qué es lo que debe fundamentarse racionalmente para la convivencia o para el sujeto que se desarrolla, digamos, ¿no? Y estamos atrapados hoy en la doxa, como lo estaban los sofistas, que tienen la virtuosidad, si se quiere, porque no, para no desacreditar totalmente, que eso es la política, no tener la visión absoluta que Platón va a dar en la República y que puede derivar en autoritarismo, digamos, ¿no? Los filósofos no tenemos que ser gobernantes, pero queda claro que se ha obturado la fundamentación de una episteme racional en la filosofía política vinculada con la realidad, digamos, ¿no? Y cuando tú aludías a lo académico, yo digo, bueno, las burbujas a veces de lo académico terminan en una fundamentación que cierra, pero que queda desasociada de esos procesos sociales donde hoy no hay la posibilidad de que se entienda de que la filosofía política puede asesorar a la política, a la academia, a la tecnología, al desarrollo de la economía, digamos, ¿no? Y en esa perspectiva, bueno, ¿cómo reconstruir o construir esa pregunta, ¿no? Que hace Sócrates, ¿no? Para poder darle capacidad de argumentación, sea del principio de no contradicción o desde la perspectiva de cómo se ordena lo justo, lo bueno, ¿no? Lo bello. O sea, te lo planteo porque me parece que tenemos un dilema como filósofos, ¿no? Que es cómo tomamos la pregunta para transformarla, ¿no? En una cuestión dialógica que ayude a pensar la realidad. Claro, yo ahí, antes de responderte, Eh, te traería a colación un ejemplo, ¿no? En el mundo democrático de hoy estamos viendo en todas las elecciones, prácticamente en todas, donde hay esta fractura creciente, sobre todo en la ascensión de la extrema derecha que discutíamos antes. Hay una fractura, si uno ve los datos de dónde sube más la extrema derecha, dónde obtiene mejores resultados. Básicamente esto ocurre en entornos más rurales y hay una fractura entre la vida en grandes ciudades y la vida en el ámbito rural o en ciudades más pequeñas, más chicas. Y esto que, desde mi punto de vista, ¿qué evidencia? Pues evidencia que hay una contraposición de visiones del mundo Ujú. que en parte se asocian al estilo de vida urbano versus un estilo de vida más, digamos, si quieres, tradicional o más rural. No lo digo en demérito de ninguno de los dos estilos, simplemente constato que hay una contraposición de visiones del mundo distintas y que denotan al final aproximaciones a los problemas de la globalización o de la crisis climática o de cualquier otro tipo también distintas. Y uno esperaría que eso se abordara en tus términos desde la episteme, digamos, con una visión, bueno, discutamos sobre argumentos y veamos exactamente cuál sería la mejor aproximación a estos problemas. Y en cambio, ocurre demasiado frecuentemente que se aborda más desde la doxa, ¿no? Y desde Eso. esa posición más, bueno, poco fundamentada, de un sentido más racional. Eh, Claro, a tu pregunta ahora de cómo resolvemos esa tensión o esa dificultad que observamos hoy, yo ahí mis simpatías están puestas en la idea de democracia deliberativa y en Ujú. el diálogo que tú también apuntabas. Los filósofos que a mí me han interesado más son los que claramente se encardinan en esta línea. El último de ellos seguramente Habermas, Ah, digamos, uno de los padres de la democracia deliberativa contemporánea, pero que en realidad no es más que un Kant adaptado al siglo XX y en parte XXI, y con ese twist, con ese cambio, ese giro un poco más dialógico, digamos que yo creo que ya estaba en Kant, pero todavía no suficientemente visibilizado y que en el fondo entronca con Rousseau y entronca con, en última instancia, con Sócrates que tú mencionabas, ujú, porque es esa, el hilo de la filosofía que nos ha traído aquí, o al menos el que a mí me ha interesado. ujú. Pero eso cómo se concreta, digamos, más allá de las referencias a filósofos, eso cómo se concreta, pues tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Frente al hecho de que nuestras sociedades son complejas y están compuestas de personas distintas, con intereses distintos, características distintas, etcétera. Frente a ese hecho, que es un hecho objetivo, uno puede reaccionar políticamente desde la confrontación, el intento de imposición de los nuestros, de los míos frente a el otro, frente a ellos. Puede reaccionar intentando, sí, defender su posición, su grupo y imponiendo su visión a los demás, o
puede hacer un intento, claro, y no hablo de filósofos ahora, hablo de lo Ujú. que debería hacer Sí, un sí, ciudadano, ¿no? Que sí, es un intento de comprender la visión de los otros, incluso aquellas visiones que nos resultan más extrañas, más alejadas o más repugnantes. O sea, soy de sí, los sí, que piensan, esto no es muy popular decirlo, pero soy de los que piensan que incluso con la extrema derecha, incluso con los nazis, tenemos que intentar razonar para comprender cuál es su punto de vista, porque en última instancia siempre hay manipulación, retórica y tergiversación de las cosas, pero cuando hay un conjunto de la ciudadanía que se aglutina en torno a unas ideas, sean las que sean, en última instancia siempre encontrarás individuos que están ahí por razones genuinas y sí. sinceras, y hay que intentar hacer un esfuerzo de comprensión de esas posiciones Sí. también. Legitimar lo dialógico como mecanismo posible para poder Sí. construir procesos y resolver, digamos, ¿no? Yo te agradezco esta parte también porque me parece que deja mucho para seguir profundizando sobre qué es la reflexividad en la democracia, como dice Hannah Arendt, o cómo lo deliberativo se puede abordar hoy. Te agradezco y damos paso a a otro bloque. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Nelson.